Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos reunidos para otra mesa de reflexión desde un punto de vista filosófico sobre la coyuntura política de nuestro país. Muy particularmente hemos estado enfocados todas estas mesas de nuestra primera temporada en el proceso electoral, ¿no? Tanto de la Ciudad de México, porque aquí vivimos, como de nivel federal, la presidencia de la República. Hemos dejado de lado un poco las candidaturas federales a senadurías, a diputaciones y también las alcaldías de la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, no se puede abarcar todo, mejor profundizar unos puntos que abarcar, ¿no? Tratar de abarcar más porque no profundizaríamos mucho si abarcáramos más. Eh, y ahora, como es el cierre de las campañas, hoy 29 de mayo, estamos a unas 4 horas más o menos, en el momento en el que estamos grabando este video. Estamos a unas 4 horas de que se cierre el plazo del INE para hacer proselitismo. Entonces, en estos minutos que nos quedan, quisiéramos reflexionar sobre un balance de este cierre de campañas. Hoy fue el evento de Claudia Sheinbaum. Pedro, buenas tardes, tú estuviste ahí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal, querido Gustavo? ¿Qué tal, querido Jesús? Pues emocionado porque estuve ahí en la plancha del Zócalo. Apenas he llegado a casa para conectarme con ustedes, pero muy emocionado. Gracias, querido Gus. Ok. Y Jesús, tú le diste seguimiento en redes sociales. Sí, Buenas buenas tardes. noches. Hola Gus, hola Montalvo, hola auditorio. Sí, yo no pude ir al Zócalo, pero lo seguí por internet. Así es. Ok. Yo también tuve la oportunidad de ir al Zócalo. Muy interesante la experiencia, un ambiente muy especial. Eh, Creo que más festivo que el del 1 de marzo de la vez pasada. Creo que Ujú. ya se siente el ambiente de que próximamente tendremos precandidata, digo, candidata electa, ¿no? Candidata electa es el término. Entonces vamos a comentar, no sé quién quisiera comenzar primero sobre el balance que hacen de la campaña y del cierre, si quieren comentar del discurso de cierre de Claudia Sheinbaum. Bien, tomo la palabra, ¿está Sí. bien? Muy bien, Déjenme adelante, Pedro. Gracias. Déjenme confesarles que no pude estar atento a los discursos de Clara Brugada y de Claudia Sheinbaum, porque estaba imbuido ahí en la plancha del Zócalo con mucha gente. Pero quiero compartir un poquito de esta experiencia. Para mí fue bien bonito, para mí fue impresionante por la cantidad de gente, pero especialmente por la diversidad, por la pluralidad. Déjenme usar esta expresión. Yo vi muchos pueblos ahí reunidos, vi muchos pueblos convocados. Y me refiero a pueblos porque veo a gente que se puede identificar de manera diferenciada por sus, en términos culturales, regionales, etcétera. Vi, por ejemplo, un grupo de tzotziles, particularmente de Sinacantán. Los distingo por sus vestimentas, por sus ropas. Este, Vi gente de Guerrero, vi mucha gente de pueblos originarios, por supuesto, mucha gente de aquí de la ciudad. Yo vi muchos pueblos reunidos, y algunos grupos iban acompañados con sus bandas de música, y eso pues, le daba calorcito y le daba movimiento, le daba color a ese meeting. Eh, este, Vi manifestaciones artísticas interesantes, ¿verdad? Estos monigotes con las figuras de Claudia y también de Brugada, que me fascinaron, me gustaron muchísimo. Tengo algunas fotografías, no las pude descargar ahorita a tiempo para poderlas compartir, pero seguramente las estarán viendo en las redes sociales.
Fue un ambiente así muy diverso, muy plural, y en parte, aunque no puse mucha atención en los discursos, a mí me pareció que Claudia Sheinbaum sí se estaba dirigiendo a esa pluralidad de pueblos reunidos ahí en la plancha del Zócalo, que es simbólico, porque de alguna manera, pues se está refiriendo a los distintos pueblos de nuestro México. Y es decir, no solamente a quienes estábamos reunidos ahí en la plancha del Zócalo, sino que esto, por supuesto, se extiende por, pues, por todas las vías de comunicación que ahora hay, especialmente por las redes sociales. Y yo sí me sentí aludido, y yo creo que es claro que Claudia se está, tiene como su interlocutor a esos pueblos diversos, a toda esta pluralidad, cosa que no puedo yo notar en los discursos de los conservadores. Ahora, déjenme decirles que yo no asistí a las mareas rosas, este, pero algunas imágenes que pude ver en redes sociales, particularmente en algunos reportajes que hizo el periodista Hernán, pues esas manifestaciones me parecen monocromáticas, ¿no? Bien rosaditos, ¿no? Pero sí muy monocromático. Y además con un discurso muy plano, ¿no? Como queriendo meter miedo de, o nos eligen a nosotros o eligen la catástrofe, ¿no? Y por el contrario, en el discurso de Claudia, de hoy y de toda esta campaña, está aludiendo a los problemas que hay en las diversas localidades, está aludiendo a las características de los distintos pueblos, está aludiendo a las necesidades de generar condiciones para que haya paz. Ah, y algo que me llamó muchísimo la atención hoy en el discurso de Claudia es que dijo que este movimiento es un movimiento en donde sí se, se tienen que llevar a cabo acciones para la paz, por supuesto, pero también dijo que este es un movimiento antimachista y que es un movimiento para las mujeres. Y me parece que tiene mucho sentido. Eh, yo creo que es la primera vez, o al menos es la primera vez que yo lo noto, que en alguna campaña presidencial se dijera que hay en pos un proyecto antimachista. Y lo dijo textualmente, tendré que revisar después las grabaciones del discurso, pero si no me equivoco, dijo, es antipatriarcal y es antimachista. Y esto yo lo ligo, por ejemplo, inmediatamente con otro tipo de discursos. Últimamente me he metido con los ecofeminismos, y los ecofeminismos sí, son decoloniales, son antipatriarcales, son antimachistas, y veo estas coincidencias en el discurso de Claudia Sheinbaum. Bueno, pues es un discurso que me fascina, me encanta. Y yo creo que ya está dando las pautas de lo que va a hacer. Pero la manifestación de hoy, el meeting de hoy, pues es el inicio de esta nueva temporada, porque yo creo que va a haber necesidad de que manifestemos nuestros acuerdos y nuestros desacuerdos con las acciones que se lleven a cabo en este próximo gobierno, pero debemos estar muy atentos, debemos ser personas muy atentas, porque sin duda, después del siguiente domingo, después de este próximo 2 de junio, no dudo que la derecha más ultraconservadora se reorganice, y hay que poner mucha atención en ello. Tu micro, Gus, no te escuchas, no te escuchamos. Hola. Si no se escucha tu audio, querido Gus, ¿de acuerdo? Sí. Tal vez si sales y te integras, se recupere el sonido. Mientras tanto, pues querido Jesús,
¿Tú qué Mm. viste a través de las redes sociales? ¿Cómo viste esta manifestación de hoy? Yo lo vi por internet, directamente en la página en el canal de Claudia. Me pareció muy interesante. Coincido con lo que dices, el ánimo festivo. Fíjense que yo recuerdo cuando, cuando AMLO era candidato, que sí se sentía esa emoción, esa alegría, ¿no? O sea, en el 2006, en donde hubo un fraude, como todos sabemos, pero el 2006 fue una elección muy cerrada, además de todo, ¿no? O sea, además del fraude, fue una elección muy cerrada. Entonces, yo incluso me recuerdo en el 2006 sintiendo preocupación, faltando días para la elección. Y en el 2018 no, en el 2018 sabíamos que AMLO iba a ganar y había mucha alegría. Y yo creo que ahora la hay más todavía. O sea, me parece que en verdad es una fiesta, es una fiesta. Y eso, bueno, eso me parece estupendo. Eh, Sigo un poco tus comentarios, Montalvo. Yo creo que sí, que le habla a, a esos pueblos, Claudia, pero no solo. Me parece, amigos queridísimos, que en la política y en el amor hay una semejanza. Sí, lo juro. O sea, me parece que cuando uno está enamorado, uno lleva lo mejor de sí, ¿no? Llevas todas tus ilusiones, todos tus sueños, toda lo mejor de ti. Eh, y, y lo llevas a algo que todavía no existe, sino que está por hacerse. Estás justamente en el comienzo de algo que encuentras que es bellísimo, ¿no? Me parece que en la política, no en toda la política, sino en coyunturas como esta, ocurre algo muy semejante, porque vislumbras que hay algo social, político, que crees que es muy bueno, que crees que vale la pena involucrarte y defenderlo y cuidarlo, digamos, ¿no? Pero en ambos espacios creo que hay algo también es tan luminoso, es cegador. Y entonces creo que hay como, eh, no sé cómo explicarlo, como quizá como un pequeño desfase, ¿no? Y entonces, en la medida en que eso se materializa, eso es el amor o el proyecto político, se va materializando, va ganando cuerpo, se va realizando, entonces eso va clarificando más las cosas, ¿no? Lo ejemplifico con AMLO como presidente de México. Recuerdo que Sabina Berman en más de una ocasión se decía sorprendida, extraordinariamente sorprendida, por la actitud de AMLO respecto a los feminismos, ¿no? Ella decía, la estoy parafraseando, es casi una cita textual, decía que ella pensaba que los feminismos y el gobierno de la 4T eran aliados naturales. Y sin embargo, AMLO, con sus declaraciones, parecía que iba por otro camino, pues, ¿no? Ahora, incluso ahí creo que el gobierno de Claudia será mejor. O sea, sí la encuentro más sensible precisamente respecto a la cuestión del combate al patriarcado, ¿no? Entonces, eso creo que es otra nota a destacar en lo que Claudia muestra como, como política y como futura presidenta de México. Hay una última cosa que quiero decir en esta primera intervención, porque Montalvo, queridísimo, nos planteabas esta cuestión de, eh, hacías una especie de comparación entre lo que ocurre
con las concentraciones de la izquierda y las concentraciones de los conservadores, ¿no? Aclarando además que no has ido a alguna de derecha, ¿no? Yo tampoco lo he hecho. He visto a Hernán Gómez. No sé si Gus lo haya hecho, sospecho que tampoco lo ha hecho. ¿Ha sido Gus? No. Sí, pues uno sabe para dónde es, ¿no? La cosa es que yo creo es una idea que me ronda cada vez que nos reunimos, es el tema de la verdad. O sea, cuando yo veo a los que participan en la Marea Rosa, eh, yo creo, yo creo que hay algunos que son unos cínicos que saben bien qué onda, que saben bien, o sea, que son plenamente conscientes que ahí están diciendo mentiras. Por ejemplo, que es una cuestión ciudadana y apartidista, ¿no? Algunos de esos estaban clarísimos de que eso era mentira. Pero creo que hay otros más que no son políticos profesionales, sino ciudadanos, que en verdad se sienten como héroes patrios, ¿no? Que están defendiendo la democracia, el INE, el poder judicial, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Sin darse cuenta de que en realidad están siendo manipulados, ¿no? De que no hay una defensa auténtica de convicciones, de principios, de valores por parte de los dirigentes. Por parte de algunos de los simpatizantes, yo creo que sí, que en verdad están defendiendo la libertad tal y como la conciben, claro, pero no alcanzan a ver que esa defensa que hacen pues en realidad significa defender a Lito, ¿no es cierto? Que a propósito, esta semana hubo un reportaje, me parece que de Sin embargo, en donde se evidenciaba que dinero del PRI para cursos de formación de política a mujeres, Alito se lo clavaba olímpicamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como decir, pero te están engañando, compadre, ¿no? O Marco Cortés o la propia Xóchitl Gálvez. Entonces, creo que los actores políticos, las cúpulas, eh, me parece que engañan a buena parte de los simpatizantes de la Marea Rosa. Y lo hacen también porque lo que los congrega, esto creo que lo ha resaltado Gustavo en otras ocasiones, lo que los congrega en realidad es su odio hacia AMLO, ¿no? O sea, es un sentimiento, pero no es un sentimiento noble, de hermandad, de lucha por el pueblo de México, de tal, sino más bien que están convencidos que López Obrador es peor que el diablo mismo y entonces están dispuestos a extender un cheque en blanco a todos los pillos del conservadurismo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre especialmente, ocurre con Xóchitl, pero con Taboada es aún más claro, ¿no? Porque Taboada es líder del cártel inmobiliario, porque tiene al personaje siniestro del que ya hablamos, ¿no? eh, Porque es un pillo de siete suelas, pues, ¿no? En fin, no me alargo, lo dejo ahí. Gracias, gracias Jesús, gracias Pedro. ¿Ya me escuchó? Ya, Muy bien. Eh, pues plantean cosas muy interesantes que se pueden conectar, ¿no? Las dos cosas, las dos perspectivas que sostienen. Debo adelantar que a nuestra audiencia, que ahorita hablamos muy bien de Hernán, y el siguiente segmento tal vez no tan bien por su postura respecto a las elecciones, pero justo hace antier o ayer sacó un video que estaba, fue a Polanco, andaba en Reforma y en Polanco, ¿no? Como que entrevistando a la gente del pueblo y entrevistando y así lo dice, ¿no? Entrevistando al pueblo y entrevistando a los fifís de Polanco. Y justo salió esto de que decían, no, con Andrés Manuel no. Y él les decía, pero pues él ni va a salir. Bueno, Morena, con Morena no, ¿no? Sí, con enojo, ¿no? Un señor dice, no, pues yo ni lo veo, yo lo vomito. A diferencia de eso, está este otro contexto que bien nos platica Pedro de la pluralidad, ¿no?
ver gente de todas las edades, muy jóvenes, muy grandes, gente que va en grupos organizados, ¿no? Y también vi gente de Veracruz, de Oaxaca, vi una banda sinaloense y al final, andaba por ahí, entonces, de todos lados, de todos los puntos del país. Y estamos ahí congregados sin necesariamente estar de acuerdo en todos los puntos, ¿no? Eh, algunos van con el partido, otros no. Eh, algunos vamos a escuchar más los mensajes, otros van a la fiesta como tal, ¿no? Yo tampoco puedo escuchar bien los mensajes porque justo la parte donde me tocó, pues había como mucha festividad por un lado y por otro lado también hubo una persona que se desvaneció. Entonces, pues estuvimos ahí pendientes de que la trasladaron a una zona donde le podían dar primeros auxilios, ¿no? Entonces, sí, me perdí un poco de los discursos, sobre todo de Clara, pero sí percibí que el discurso de Clara fue más bien la arenga, ¿no? No nos dio ningún dato sobre cómo va a gobernar. Más bien como que puso la mesa para que Claudia entrara y ahora sí presentara 20 principios, presentó. Y además dio algunos argumentos de cómo lo que ella hace pues está engarzado con muchos otros movimientos, ¿no? Todos los movimientos en los que ha participado Andrés Manuel López Obrador, estos movimientos feministas, ¿no? Las luchas de género. eh, y trata varios temas de todos los puntos de seguridad, de forma de gobierno, de políticas económicas, de políticas sobre el medio ambiente, eh, energéticas, de salud, de educación. Pero quisiera yo comentar el que me pareció más importante y es un seguimiento, una continuidad más bien de lo que hace Andrés Manuel y fue decir que en su segundo punto va a mantener una relación de separación entre el poder político y el poder económico y grupos de interés extranjeros, ¿no? Entonces, por un lado, los grupos económicos, los intereses económicos nacionales o extranjeros, y por otro lado, las políticas de gobierno, ¿no? Eso tiene que mantenerse separado. Y eso fue algo que logró, no sin bastantes complicaciones, no sin muchas campañas en contra, López Obrador, ¿no? Digamos que ahí sí ya le puso un poco el piso eh, para mantener esta separación y me parece muy, muy, muy importante porque justamente mantiene la política como un ámbito en donde se pueden poner ahí los intereses de todos a debate, ¿no? Donde podemos poner proyectos, donde podemos poner ideales, donde podemos poner sueños, donde podemos poner cualquier cantidad de perspectivas y a debatir, a intercambiar puntos de vista. Y eso también es muy importante porque dijo, eh, vamos a continuar con los diálogos para la transformación. Ya hicieron más de 400 diálogos, todos están en YouTube, ¿no? Se pueden ver ahí. Algunos duran una hora, otros 2 horas, algunos son más largos. Creo que los primeros eran más extensos. Pero mencionó a partir del 3 de junio y hasta el eh, 30 de septiembre van a seguir esos diálogos para ya plantear bien, punto por punto, el plan de gobierno del sexenio, ¿no? Del 2024 al 2030. Desde la cúpula de Morena, en un acuerdo entre el oscurito de ella con Andrés Manuel, en un acuerdo con estos nuevos integrantes de Morena, de este, Alejandra del Moral y otros que han entrado estos últimos días. No, con la gente, con este mismo sector plural, en donde se pone a discusión el interés de todos, las propuestas de todos, y ahí se construye el proyecto.
¿no? No es una imposición, sino una construcción desde abajo. A lo mejor no son las bases, ¿no? Como algunos sectores de izquierda quisieran algo más todavía de base, que colonia por colonia, distrito por distrito, municipio por municipio. Yo creo que algo así sería bastante más complejo, eh, y requiere primero tener una construcción institucional en donde ya haya una tendencia de obedecer a un proyecto pluralmente construido, ¿no? Entonces, quizá no es, desde un punto de vista de democracia participativa, la mejor solución, pero sí, por supuesto que es algo muy distinto a lo que hacía el PRI, a lo que hacía el PAN, y nos lleva a una tendencia de construir democracia, ¿no? Porque este tipo de ejercicios construyen democracia. La idea sería que eso se sedimentara y entonces, a largo plazo, pues todos los proyectos fueran construyendo así. Eh, y esta pluralidad quisiera finalmente relacionarlo con la idea de fiesta, ¿no? Porque mencionaban los dos, estamos una, en una fiesta. Y una fiesta es imposible en esa homogeneización, ¿no? En ese grupo social en donde todos incluso van del mismo color, ¿no? Uniformados, como los chalecos rojos de Peña Nieto del 2012, ¿no? Como otros, otros símbolos que ha habido en la política, ¿no? Fox puso muchos símbolos durante su campaña, eh, pero ahora fue el color rosa el símbolo de el movimiento reaccionario, y tuvieron la experiencia de salir a las calles. Yo creo que ciertamente todavía no, digamos, un poco a su favor, diría, están en un proceso. Si continúan el proceso, yo creo que en algunos años veremos otro tipo de manifestaciones de la derecha, quizá bastante más responsables, ¿no? Que verdaderamente tengan el interés de entrar al diálogo, pero por lo pronto, pues no le veo futuro a este tipo de manifestaciones organizadas desde la residencia de Claudio X González, ¿no? Bueno, hicieron. Ah, y no sé si quieren agregar algo más o pasamos al siguiente tema. Yo quiero decir un par de cositas respecto a lo que ha señalado Gus. Eh, la primera es que a mí me parece que intentando comprender a los opositores de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, bueno, amigos míos, pues no, desde luego que lo suyo no es una fiesta, no puede ser una fiesta. ¿Qué van a festejar? Si están 20 puntos abajo de Claudia, ¿no? ¿Cómo van a festejar, no? O sea, no, ahí no puede festejarse nada. En el mejor de los casos, en el mejor de los casos, pueden creer que están defendiendo las instituciones, que están defendiendo la libertad, ¿no? Lo suyo es más como el ropaje del heroísmo ante lo que ellos creen que es un dictador, ¿no? Creencia equivocada desde mi punto de vista, pero el asunto es, no los convoca a una fiesta, ¿no? A nosotros sí. ¿Por qué? Pues porque va a ganar Claudia, porque es clarísimo que va a ganar Claudia, porque es clarísimo que hay continuidad con el proyecto obradorista. Entonces, eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. Creo que no están en condiciones de celebrar nada, ¿no? Lo que ven jugando con las palabras de el respetadísimo intelectual mexicano Héctor Aguilar Camín, pues están enfrentando la deriva autoritaria, ¿no? Eso no puede ser una fiesta. Ahí están urgidos de enfrentar al monstruo, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro, eh, en general coincido con lo que acaba de decir Gus respecto a la construcción de la democracia.
Es que me parece que, primero diré, me parece que ya hay una democracia formal y que al ser una democracia formal, bueno, pues claramente está limitadísima, ¿no? Pero que se está buscando más una democracia material, ¿no? Que tiene que ver con la democracia participativa, desde luego. Eso no se tiene todavía, eso se está construyendo. Gus decía con mucho tino, me parece, cómo se construyen estos, eh, pues estos acuerdos, ¿no? Mediante los diálogos. Sí, en efecto, pues ahí hay pluralidad y ahí se busca un consenso y etcétera, ¿no? Sin embargo, el propio Gus mencionaba la cuestión de Alejandra del Moral sumándose, cualquier cosa que signifique eso, a Claudia, ¿no? Y no solo Alejandra, sino Claudia diciendo que hay más cosas que las acercan, algo parecido, fraseó Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces ahí es interesante porque en ese punto, pues está lejísimos de la democracia participativa, ¿no? Extraordinariamente lejos. O sea, cuando uno se entera de esa noticia, no sé cómo les fue a ustedes, amigos. Yo fui de los que respingaron, yo fui de los que dijo, pero ¿cómo es posible, no? Después puse atención a la mesa de Julio Astillero y la mesa me parece clarificaba la conveniencia táctica para debilitar al PRI en el Estado de México, etcétera, 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 ¿no? Había una serie de razones que hacían comprensible, no sé si justificable, pero sí comprensible ese acercamiento, ¿no? Pero lo señalo como diciendo, bueno, en esa práctica, ahí se aleja la 4T, se aleja Claudia Sheinbaum de la democracia participativa, ¿no? En los diálogos, bueno, ahí sí, ahí hay un acercamiento. Y eso, desde luego, pues merece el aplauso, porque ese tipo de democracia, la democracia participativa, es cualitativamente más valiosa que la democracia formal, ¿no? Hay una última cosa que quiero decir sobre esto y ya para que abordemos nuestro siguiente tema. Eh, Amigos, quiero hablarles del neoliberalismo, tangencialmente, de pasadita, porque el neoliberalismo se impone desde arriba. Es decir, después de la Revolución Mexicana, el régimen posrevolucionario, pues ustedes lo saben también como yo, es un régimen presidencialista, es un régimen en donde hay mecanismos de control por parte del gobierno, eh, pues entonces lo que no hay es democracia, ¿no? Y como no hay democracia, pues están los movimientos de la primera mitad, de los dos primeros tercios del siglo XX, ¿no? Médicos, ferrocarrileros, maestros, el 68, etcétera, ¿no? Ocurre que se da el fraude electoral del 88 y eso genera una movilización muy poderosa, una movilización ciudadana muy, muy fuerte, que obliga al régimen a entrar en un proceso de democratización más simulada, pero algo de cierto había con eso, ¿no? Pero me parece que hay como una especie de traslape, digamos, entre lo político y lo económico. O sea, mientras avanza el proceso de democratización, que siempre es un proceso formal, que quizá comienza, me parece que sería conveniente fijarlo en el 88 por el fraude electoral a Cuauhtémoc Cárdenas, al mismo tiempo, pues lo que deriva de ese fraude electoral es el sexenio de Salinas. Con Salinas viene la firma del TLC y con Salinas viene la desincorporación de las paraestatales. Entonces van de la mano, ¿no? O sea, no son la misma cosa, no hay que confundirlos, pero ocurren simultáneamente. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Que vemos que la democracia, siempre formal, va avanzando. Se reconocen las gubernaturas de la oposición panista, que tiene el mismo proyecto
que el PRI, ¿no? Sí, con todos los peros que se quiera, pero eso va ocurriendo, ¿no? Eso se va dando. Y claro, el fraude a AMLO, los fraudes a AMLO, desmienten esa democracia formal. Pero como quiera que sea, si hay un cambio del presidencialismo anterior, del régimen de un solo partido, y ese cambio en lo político, en lo económico no se da, porque en lo económico, tanto el PRI como el PAN están defendiendo al modelo neoliberal, ¿no? Lo cual termina, en mi opinión, de manera vergonzosa para el PRD. Fíjense qué duro, ¿no? O sea, en serio, qué vergüenza. Es tan fuerte que AMLO se sale del PRD, partido al cual dirigió, ¿no es cierto? Se sale porque el PRD, cuando Peña comienza como presidente, firma el Pacto por México. Es decir, todos los partidos políticos o los tres grandes partidos políticos en consenso, neoliberal, ¿no? Abrazan ese proyecto económico, ¿no? Ese modelo económico. Eh, este es el momento en el que parece que la cosa cambia, ¿no? Y ahí mismo hay sus limitaciones, ¿eh? López Obrador tuvo una declaración interesantísima en una de las últimas mañaneras, de las más recientes mañaneras, hace muy poquito, hace 2 días quizá, ¿no? Una cosa así, respecto a a lo orgulloso que estaba de su combate a la pobreza, porque ustedes recordarán que su eslogan desde el 2006 era por el bien de todos, primero los pobres. Es decir, AMLO no dijo las pobres y los pobres, ¿no? Sino que era en el rollo de no visibilizar a las mujeres, me parece. Pero además, eh, inmediatamente después dijo López Obrador, a los banqueros les ha ido requete bien, lo cual es cierto. Pero si a los banqueros les ha ido requete bien, pues entonces ahí se ven, me parece, los límites del modelo económico López obradorista. Los límites no en el sentido de sus grandes resultados, porque creo que ha sido espectacular. Los límites en el sentido de que también ha permitido que los oligarcas les siga yendo bien, ¿no? O sea, ¿qué hizo AMLO en contra de los oligarcas? Bueno, a mí me parece que los obligó a pagar impuestos. Esos que no pagaban. Y eso estaba fantástico. Pero sigue haciendo falta una reforma fiscal, ¿no es cierto? Y entonces, perdón, me estoy alargando demasiado. Estoy por terminar. Y ahí Claudia, yo creo que Claudia tiene precisamente el referente de López Obrador, ¿no? Que es algo que ustedes dos ya señalaron. ¿Qué significa tener ese referente? Bueno, de un lado significa saber cómo sobrellevarlos, ¿no? Cómo no meterse en problemas tales que la tumben, ¿no? Al menos así lo hizo López Obrador. Y no es que haya sido miel sobre hojuelas, o sea, tuvo que lidiarla. Me parece que fue en muy buena medida por las mañaneras, pero insisto, no solo por las mañaneras. AMLO creo que se quedó corto respecto a cómo encarar al gran capital, ¿no? Entonces, esta cuestión de separar el poder económico del poder político, yo diría que es cierto, pero que con sus matices, ¿no? Con sus matices muy, muy claritos. ¿En qué se ve el acierto de López Obrador? Eso lo dijo Claudia en el tercer grado y antes lo dijo AMLO. La desigualdad en México, bajo el gobierno de Calderón, estaba en una proporción de 1:36, me parece. Con AMLO entiendo que está de 1:17. O sea, sí hay un cambio, pues, pero sigue habiendo una brecha grande, ¿no? Lo dejo ahí, Un amigos. poco defendiendo a AMLO, dice la política es el arte de lo posible, ¿no? Y medidas más drásticas con el sector económico habrían hecho imposible su
este, su gobierno. De por sí, con eso, como han conspirado contra el gobierno. Y también otra cosa, que es un poco lo que decía al principio respecto de que nosotros no tocamos otro tipo de candidaturas, sino nos concentramos en la de la Ciudad de México y la de federal por la presidencia. También lo ha dicho AMLO, ¿no? No podía abarcar todo. Creo que también lo dijo esta semana, podía haber propuesto 1,000 acciones, pero lo tuvo que reducir a 100 acciones de gobierno, porque de otro modo, este, al querer abarcar demasiado, pues no iba a conseguir nada, ¿no? Gus, No iba a ser eficiente en conseguir Gus las dice cosas. en defensa de AMLO. Y yo diré, pero yo no lo ataco. Lo que señalo es que hay No, no, límites, ¿no? O sea, me sí, parece que claro, claro, no niego que haya límites, pero matizo todavía un poco más. me parece Nada más. simplemente Eh, que lo que uno pudiera querer sería más. Y ya, ¿no? O sea, desde luego, el actor político es el que tiene que valorar hasta dónde es factible ese más o ese menos, ¿no? Bien, yo quiero tomar otros puntos. Bueno, primero, querido Gustavo, la integración de Alejandra del Moral, ahora que se suma al proyecto de Claudia Sheinbaum, este, que yo diría que ya podemos hablar del proyecto de nación, ¿no? Para los siguientes años, al menos para la configuración de lo que será el programa de gobierno del próximo sexenio, pero que presumiblemente se puede extender la visión de un proyecto de nación que tiene sus fuentes en el gobierno que está terminando de Andrés Manuel López Obrador y que a su vez pues tiene muchísimas otras fuentes. Pero es que este tipo de procesos no pueden ser lineales y por supuesto no pueden ser puros. Las personas que tienen más afinidad con un pensamiento, una política de izquierda más radical, antisistémica, pues por eso mismo no pueden estar dentro del sistema y por eso mismo no pueden estar dentro de una forma de gobierno o dentro de las estructuras de los gobiernos, por su carácter antisistémico. Eh, lo que quiero decir es que no hay procesos lineales, son procesos súper complejos y no siempre son progresivos. Pueden ser sí acumulativos, pero a veces pueden ser acumulativos pues de errores. Yo confío en que el sexenio de Claudia, sí sea acumulativo, pero de cosas beneficiosas y no de muchos errores. Eh, eh, y en ese sentido, pues no me preocupa que algunos impresentables estén en el proyecto de nación que se está configurando ya con el sexenio que está por venir, porque de alguna manera, pues miren, se vale cambiar de banderas, ¿no? De un lado hacia el otro y viceversa. Digo, quienes quieran cambiar, pues ojalá los conservadores se cambien de bandera, ¿no? Ojalá se convenzan de que es conveniente que vayamos juntos en un proyecto de nación que vea más por la diversidad, por la pluralidad de los pueblos. Eso sería bueno. Y por el contrario, pues sería decepcionante que, y miren, me faltaría estudiar que un Roger Bartra, por ejemplo, cambie de bandera y ahora sea un conservador. Me es difícil entenderlo. Algunos de sus estudios de carácter antropológico y filosófico me parecen impresionantes, me parecen muy buenos y me falta estudiar bien su obra en su integridad, porque yo no sé si cambio de bandera o si siempre fue un conservador. Pero como sea, pues los procesos no son lineales y a veces hay retrocesos.
Y aquí lo importante es que la población en su conjunto, los distintos grupos que formamos parte de esta gran nación, seamos claros, seamos conscientes con cuáles son los problemas que nos aquejan y veamos las mejores maneras de atender nuestros grandes problemas, y debemos ser nosotros quienes observemos las acciones del gobierno y quienes vayamos regulando al mismo gobierno. Y esto me parece impresionante, porque sería la primera vez en 200 años, la primera vez en toda nuestra historia, que yo creo que se inauguró en parte con el gobierno de AMLO. Es la primera vez que el pueblo es un actor político serio, porque pues apenas había triunfado la revolución y miren, y qué desgracias han ocurrido. Una de las desgracias más que yo veo así como más importantes en el terreno de las ideas, pues fue que se nos cruzara un Vasconcelos. Ay, me van a echar piedras, ¿verdad? Pero sí, se nos cruzó Vasconcelos en el camino. Y el proyecto de Vasconcelos fue un proyecto de mestización ideológica, fue un proceso, un proyecto, sí, fue un proyecto de homologación cultural, que eso es muy propio de los ultraconservadores. Esos son monocromáticos, les da miedo la diversidad, la pluralidad, y Vasconcelos, cuando comenzó a configurar lo que él también tenía previsto como algo que podría integrarse en un posible proyecto de nación, porque recuerden que él fue candidato a la presidencia, este, pero de todas maneras, cuando él estuvo a cargo de la Secretaría de Educación Pública, ¿en qué está pensando? Está pensando en un proyecto de mestización, como si tuviese cierto desprecio a la pluralidad y por supuesto a los pueblos originarios. Este, y entonces Vasconcelos fue de lo peorcito que se nos pudo haber cruzado en nuestra historia. Y en qué momento, cuando triunfa la revolución, bueno, pero habríamos que ver qué pasó en la revolución, cuáles fueron los idearios de la revolución. No sé, los grandes intelectuales, los pensadores de inicios del 20, pues se fueron con la finta y también estaban pensando en una mestización, este, como si tuviesen miedo a la pluralidad y desprecio a los pueblos originarios, desprecio a lo indígena. Y entonces, durante gran parte del siglo XX, tenemos un proceso ¿cómo se le llamó a este proyecto priista de indigenismo? En donde había que quitarle lo indio a la gente para volverla mestiza. Oh, había que convertirla en gente mestiza. Así lo digo despectivamente porque era parte de este proyecto. Entonces, este, había como cierto desprecio y cierto miedo a la pluralidad cultural, a la pluralidad étnica, a la pluralidad de pensamiento. Y en el terreno de las ideas, ya sea después de Cárdenas, ahí por el ambiente de Cárdenas, en los 30, 40, había fuertes discusiones y debates sobre el socialismo o ya liberalismo aquí en México. Y hay debates impresionantes, pero eran debates entre intelectuales y no estaban tomando en consideración la participación de los distintos pueblos. Este, y, y lo del 68 que mencionaste, querido Jesús, tuvo un impacto importante aquí en la Ciudad de México y quizá en la zona centro del país, pero no creo que haya tenido un fuerte impacto a nivel nacional. No creo que haya tenido impacto en el norte o en el sureste del país. Yo presumiría, querido Jesús, que la guerrilla, de Guerrero, desde los años 50 hasta los años 70,
tuvo mayor influencia que el movimiento del 68. Y nada más voy a poner una pequeña nota. Ah, espera, Algunos, espera, perdón, perdona la interrupción, Montalvo. ¿Mayor influencia en qué? mayor influencia en algunos sectores de la población mexicana para definirse y quizá para pensar en un proyecto de nación o quizá para tener una mayor participación. Por ejemplo, en el caso de Guerrero, la guerrilla tuvo un impacto importante, por supuesto, en muchas zonas del estado de Guerrero y no solamente en las zonas de montaña. Y en términos de educación, varios de los maestros que egresaban de las escuelas normales del estado de Guerrero, particularmente de Guerrero, este, algunos se instalaron aquí en la Ciudad de México y en otras partes del país. Es más, yo diría que algunos de estos personajes, algunos que participaron en la guerrilla, fueron algunos de ellos fueron nuestros maestros o compañeros de trabajo. Yo puedo decir que algunos de ellos fueron compañeros de trabajo. En los años 70, cuando se crea, por ejemplo, el Colegio de Bachilleres en el país y de una forma importante aquí en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, algunos maestros de Guerrero que participaron en la guerrilla, egresados de las escuelas normales rurales, fueron maestros aquí en los bachilleratos de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, yo creo que ahí fue una participación más activa y más consciente que la que pudo tener el movimiento del 68. En la medida en la que quizá lo del 68 tuvo un impacto, pues otra vez entre los intelectuales, aunque debo advertir, yo pude no haber nacido porque mi papá pudo ser una víctima mortal, desde aquel movimiento. Entonces, bueno, hay algo ahí también en la historia personal, pero eso nos afectó aquí en el centro, pero no en todo el país. Bueno, bueno, la participación de la gente siempre se ha limitado a sus localidades, siempre ha sido marginada. Los pueblos de México siempre habían sido marginados. En 200 años de nuestra historia, este, puedo decirlo, aunque tendría que matizarlo, pero en lo general, siempre han sido marginados. Los pueblos de México siempre han sido marginados. O son parte de un proyecto de mestización, o son parte de, o son parte de un proyecto de nación muy particular, el que se agenció el PRI durante gran parte del siglo XX, o están marginados. Y yo creo que fueron marginados. Y Andrés Manuel López Obrador le dio carácter de sujeto político a los diversos pueblos de México. Y en el discurso que hoy dio Claudia, a mí me suenan las campanitas, porque parece que es lo que retoma del movimiento que inició Andrés Manuel López Obrador. Este, los pueblos de México son, gracias a este movimiento que inicia Andrés Manuel López Obrador, con muchos resabios de muchos movimientos muy diversos y de izquierda, pero es la primera vez que somos sujeto político. Es la primera vez que tomamos en nuestras manos la soberanía de nuestra nación. Es la primera vez que estamos construyendo una nación, porque esto ni siquiera pasó en la revolución, porque quienes agenciaron el proyecto de la revolución, en el primer momento que les fue posible, marginaron a la diversidad de pueblos que había en esta región, en este país. Entonces, esta es la primera vez que los pueblos de México se convierten en sujetos políticos, y no porque no lo hayan sido antes, sino porque siempre fueron excluidos de los proyectos de nación. Si revisamos, por ejemplo, estos programas de gobierno desde Salinas de Gortari
hasta, hasta, ¿quién fue el último? No, fue priista también, Peña. Peña Nieto, ¿verdad? Los proyectos de nación van así encuadradísimos. En términos educativos, crear individuos para afrontar la globalización, para procurar un óptimo desarrollo económico, desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto. Andrés Manuel López Obrador le dio por allí un viraje. Y una de las declaraciones últimas que hizo me gustó, me fascinó. Dice, sí, que venga la inversión extranjera, pero no cualquier tipo de inversión, ¿no? No las inversiones extractivistas, las inversiones que de veras nos convengan, no las extractivistas, ¿no? Y creo que eso va a retomar Claudia, pero sobre todo la idea de que el principal actor político son los pueblos que conformamos esta nación. Y esto yo lo celebro. Y en términos de feminismos de género, por lo que hoy anunció Claudia y que ha venido anunciando en sus intervenciones pasadas, pero ahora creo que yo lo vi pues quizá con más énfasis y quizá sea solo mi percepción, pues, nos interpela a nosotros como varones. ¿Cuál es nuestro papel en este proyecto de nación feminista? Porque es un proyecto de nación feminista, porque es antipatriarcal y porque lo dijo textualmente, es antimachista. ¿Cuál es nuestro papel como varones? Y por esto me refiero a nosotros tres y al auditorio que se identifiquen como varones, como hombres. Es tiempo de mujeres, es parte de los lemas de esta campaña de Claudia. Sí, es tiempo de mujeres, sí. Es tiempo de las diversidades, sí. ¿Y cuál es nuestro papel, queridos amigos? ¿Cuál es nuestro papel? Debemos pensar cuál es nuestro papel en este proyecto de nación feminista. Y bueno, pues yo creo que estamos en la antesala, ya lo había yo comentado en otra sesión, yo creo que estamos en la antesala de un movimiento que puede ser revolucionario, que puede ser bien interesante. Y esto porque en términos económicos, a propósito de lo que estaban comentando, pues bueno, Claudia dice, sí, vamos a tener cierta responsabilidad en el uso de los recursos económicos, supongo que se refiere a estos, no sé, a estos parámetros de medición, de control macroeconómico, eh, pero dice, pero quienes tienen que sentir el cambio, pues son las personas, ¿sí? O sea, no solo hay que ser responsables en el uso de los recursos económicos, sino que además las personas deben sentir esos cambios. Y por eso, por ejemplo, el aumento al salario no debe estar por debajo de la inflación, y lo marcó, ahora también lo marcó como uno de sus principios, ¿sí? Pues yo creo que estamos ante las puertas de un movimiento que puede ser revolucionario. Yo, yo, eh, yo, pues estoy soñando, estoy divagando de que puede ser así, pero tenemos que construirlo juntos. Y nosotros, además, como profesores, tenemos una tarea interesante, como varones y como profesores y como miembros de una sociedad que está ubicada aquí en la Ciudad de México. Tenemos ahí varios retos bien interesantes. En nuestros procesos educativos, por ejemplo, debemos tener mucha claridad sobre cómo, cómo, cómo atender los problemas de desigualdad, que a veces se nos olvida, ¿no? Oh, sí, mucho Platón, mucho Aristóteles, mucho Kant, mucho Nietzsche, o sea, puro pinche filósofo occidental, carajo, ¿no? Y, y los filósofos que tratan las desigualdades y las filósofas que tratan las desigualdades, ¿cuándo las tratamos?
¿Cuándo las integramos en nuestros programas, en nuestras planeaciones de clase y en nuestro trato con nuestro alumnado? ¿Cuándo tratamos de mostrar que en nuestros salones de clase hay desigualdades y que debemos hacer algo para, para actuar en contra de esas desigualdades? Bueno, pues ahí hay retos interesantísimos que se pueden ver en nuestras propias funciones, así como se deben tratar en un proyecto de nación complejo como es el que propone Claudia Sheinbaum. Y cada persona es un actor, es una actriz de esta nueva etapa de nuestra historia nacional, en donde sí debemos asumir cierto protagonismo, cierta responsabilidad por combatir las desigualdades de todo tipo, desigualdades económicas, desigualdades de género, desigualdades también de acceso a diversos elementos culturales y hasta de divertimento, pero debemos combatir las desigualdades. Y yo creo que el proyecto de Claudia, este nuevo proyecto de nación que tendrá que configurarse en un proyecto de gobierno, este, podemos asumirlo como propio y asumirlo como propio en nuestras acciones cotidianas, en nuestras labores. Bueno, pues, pues como pueden darse cuenta, pues ir a estas marchas, me emociona, bueno, ir a estos mítines me emociona porque pues vengo en el camino acá rebotando algunas ideas, yo digo, sí, déjenme decirles, solo un comentario final, ¿no? Me acuerdo cuando mi papá me mostró su credencial para poder votar antes de que existiera el INE, antes IFE, ¿verdad? Antes de que existiera el IFE, que tenía en una franja arriba, si no me equivoco, de color cafecito, el sello de gobernación, porque se acuerdan que gobernación era quien organizaba las elecciones, sí, las elecciones federales, este, y yo le preguntaba a mi papá, ¿y tú, tú vas a votar? ¿Por quién vas a votar? Y dice, no importa, nosotros nunca decidimos, pero ahora la gente se siente con el poder. Ahora recobramos el poder. Ahora sí podemos elegir. Ahora también con algunos matices, ¿sí? Porque los partidos luego ponen impresentables a quienes no elegiríamos ni por error, pero ahora tenemos ese poder de elegir. Ay, hemos recobrado el poder, este, el poder que además nos dota de soberanía, ¿no? Estamos en un gran momento, creo que es el momento histórico más brillante después del 19, cuando se estaba discutiendo los proyectos de nación entre, uf, entre el liberalismo y cierto republicanismo. Ganó la parte liberal y luego conservadora y bueno, pues no le doy más vueltas al asunto, pero es la primera vez después de las discusiones del 19, que por cierto, durante el meeting, la persona con quien estaba, con quien iba, le dije, oye, me estoy sintiendo, o sea, obviamente yo no estuve en el 19, ¿verdad? Soy muy joven, apenas tengo 3 primaveras, ¿no? Digo, pero lo poquito que puedo revisar de las discusiones del 19, es como si yo estuviera en el 19, en las discusiones entre qué tipo de nación querían en el 19. Digo, ay, ahorita me siento yo así, como si yo fuese partícipe de quienes pueden tomar decisiones sobre un proyecto de nación. Cuando Claudia dice, siguen estos, y lo destacaste, Jesús, si fuiste tú, cuando Claudia dice, y van a continuar estos diálogos para la configuración ya del programa de gobierno, este, eh, yo digo, ay, caramba, ay, me siento partícipe
Y ¿saben qué? Tenemos que participar, tenemos que acercarnos, tenemos que decir algo. Y se acuerdan que en algunos de nuestros programas, pues alguna persona nos criticó, porque abren un canal y empiezan a decir estas cosas, si somos puros paleros, ¿no? Propagandistas. Y digo, ay, caramba, pues porque antes no se nos habría ocurrido, ni por error, porque además no había las herramientas, los instrumentos para hacerlo, y no necesitamos ser un Aguilar Camín, no necesitamos ser un Enrique Krause, no necesitamos ser Leo Zuckerman, no necesitamos ser discípulos de Octavio Paz, no necesitamos ser nada de eso, ¿no? Y podemos decir cosas, ¿no? Y con esto termino yo mi intervención. En el programa anterior nos escribieron algunas personas. Quiero destacar el comentario dispénsenme si no lo puedo decir bien, tengo un poco de dificultad con la visión. ¿Cómo se llama? Ah, Albalín, creo que es Albalín. Albalín dijo, cito a Albalín, al mexicano promedio, sin intención de ser clasista, ponle un meme viral, una rola pegajosa y la historia sale por la ventana. No hay memoria en el mexicano promedio. Y quiero contestarle al Ibalín o al Balín, al contrario, la gente tiene marcas en su piel, tiene marcas por la pobreza, tiene marcas por la marginación, tiene marcas por la opresión. Y a veces es opresión sistemática, a veces es opresión desde los gobiernos municipales, desde los gobiernos de los estados, desde el gobierno federal. La gente tiene sus marcas en su piel, lo tiene en su memoria y lo pasan a los descendientes. La gente sí tiene memoria de hambre, por ejemplo. La gente sí tiene memoria de las violencias. ¿Se acuerdan? Para mí para mí pasó tan hace poco, pero para nuestro alumnado, pues le parece quizá lejano. Pero ¿se acuerdan cuando estaba como gobernador Peña Nieto en el Estado de México? Entró la policía del Estado de México y entró la policía federal a un pueblo ahí de Texcoco y violaron mujeres y se llevaron a muchas personas, desaparecieron algunas, llevaron a algunas personas a la cárcel, pero sobre todo violaron a mujeres, porque se estaban manifestando en contra de la construcción de lo que iba a ser el aeropuerto de Texcoco, de Peña Nieto. ¿Se acuerdan? Atenco, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Quería al Balín, espero pronunciarlo bien, que no tiene memoria. ¿Cómo carajos no? O sea, claro, ahí está la memoria, en lo vivido, en lo sufrido, en la opresión, en la pobreza, en la violencia sufrida. Y los pueblos mexicanos tienen memoria, pues con esa memoria hay que construir una nueva nación. Y sí, tiene que ser antipatriarcal, tiene que ser antimachista, y ahí nos están interpelando, queridos amigos. Y aquí me refiero directamente a ti, querido Gus, directamente a ti, querido Jesús, y algunas de las personas que se identifican como varones entre nuestro auditorio. Nos están interpelando, ¿qué vamos a hacer? Pero tiene que ser contra las desigualdades, tiene que ser contra las formas de opresión, tiene que ser contra la injusticia. Pues si el nuevo proyecto de nación va hacia allá, ah, me sumo, por supuesto. Y si en el camino se sube una tal Alejandra del Moral, no importa, no importa, no importa. Yo creo que nuestra memoria y nuestras acciones rebasan a las Alejandras del Moral y rebasan a cualquier fulanito que se quiera beneficiar de este proyecto de nación, porque ahora sí lo puedo decir con orgullo, a diferencia de 2000,
2006, cuando, cuando yo pensé que López Obrador iba a convocar pues no sé, a un movimiento social quizá un poco más, más activo que el que de por sí sí tuvo con la resistencia y en Reforma, pero yo creí que iba a convocar a un movimiento social más fuerte todavía. Y tal vez sí lo hizo, pero lo hizo de una forma todavía que todavía no asimilo, que todavía no comprendo. Bueno, yo pensé que nos íbamos a ir a los trancazos, carajo, ¿no? Ya para decirlo así claramente. Y me sentí decepcionado de que no convocara a más. Yo dije, ¿cómo es posible que hayamos perdido como si los pobres hubiésemos sido los menos, cuando los pobres somos los más? O sea, ¿cómo es posible que no se haya reconocido el triunfo? Si los pobres somos más, carajo, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, pero ahora sí lo puedo decir con orgullo. ¿Saben qué? Los pueblos que, me incluyo ahí, que hemos sido marginados, que hemos estado excluidos, que hemos sido violentados, etcétera. Lo digo un poco por mi historia personal, lo digo por la historia de mi papá, lo digo por la historia que le antecede, por supuesto, pero pienso así muy claramente en mi papá, pienso muy claramente en mi mamá. Ellas son personas marginadas de distintas maneras, son personas que han sido violentadas de distintas maneras. Mi papá, por ejemplo, se jubiló con salario mínimo. ¿Saben cuánto recibe de pensión cada mes con el salario mínimo? Es una bicoca, es una bicoca, no se puede vivir con eso, es una bicoca. Y con los apoyos con estos, no son apoyos, son derechos. Ahora con esta pensión que se da a nuestros viejitos, a nuestras viejitas, más o menos significa un pan, significa un arroz, una bolsita de arroz, significa una latita de atún. Ah, es tan importante y es tan necesario. Este, este, y sobre eso hay que construir el proyecto de nación. Entonces, lo que hizo López Obrador fueron las bases para la construcción de un proyecto de nación más auténtico. Entonces, yo creo que estamos en el mejor momento de la historia de México en 200 años, quizá después de las liberaciones en el siglo XIX sobre el proyecto de nación que querían. Ya está ahí, ¿no? Muchas gracias, Pedro, por tantas ideas. Creo que tendrá que quedar pendiente, ahora que pasen las elecciones, un programa sobre género. Es una excelente pregunta, cómo vamos a abordar este tipo de mujeres desde nuestra masculinidad. Eh, y creo que también quedaría pendiente otro sobre otros temas que has tocado, que ya no quisiera profundizar más. Quisiera retomar dos cosas de lo que has dicho. Primero, que pues no lo dijimos explícitamente, pero el siguiente tema era ¿por qué votar por el plan C? ¿No? O ¿por qué no? Creo que todos estamos de acuerdo en que sí es el plan C, pero el tema era ¿por qué no? Y creo que nos has dado una muy buena serie de razones para votar por el plan C, a pesar de, ¿no? Personajes como Alejandra del Moral. Eh, y quisiera ahorita retomar eso, pero primero un comentario sobre eh, la observación que nos hizo uno de nuestros escuchas, de nuestros espectadores, sobre el mexicano promedio. Y lo quiero relacionar porque mencionaste a Roger Bartra, que tenía fama de ser de izquierda. Personalmente nunca lo puse en esa bolsa, ¿no? Esta idea del mexicano como un ajolote, ¿no? Como un animal que nunca termina de reproducirse, más bien que nunca termina de madurar, aunque se puede reproducir, nunca termina de madurar, ¿no? Entonces, el mexicano somos ese ser incompleto para él. Y creo que hay una visión profundamente racista
y clasista, ¿no? Detrás de una noción así es totalmente excluyente. Eh, e impide la pluralidad, porque coloca al sujeto ya en un nivel del cual nunca se puede recuperar, ¿no? Porque está caracterizando su condición, ¿no? Y si esa es su condición, pues no podrá salir de ahí. Eh, entonces, yo creo que es profundamente conservador y ahorita simplemente ya se quitó la máscara, ¿no? Eh, y respecto a lo de Alejandra del Moral, quisiera retomar ya muy rápidamente algo que decía Pedro Miguel, ¿no? Este escritor que escribe en La Jornada, eh, preguntando, ¿y alguien ha visto que Morena cambie sus principios, sus propuestas, sus políticas públicas, su forma de trabajar, porque hayan ingresado personajes incómodos, ¿no? Y empezando desde el mismo Bartlett, ¿no? Bartlett está desde el principio en Morena y siempre ha sido señalado. eh, y hay otros más, ¿no? Destaca mucho el caso de Germán Martínez, de Lili Telles, pero fueron dos casos que sí, muy sonados, personajes, además que les encanta darse a notar, ¿no? En los medios. Eh, Lili Telles, toda esta teatralización que hace en el Senado. eh, y sin embargo, eso no toca un pelo del proyecto de Morena, ¿no? Habría que distinguir ahí. Alejandra del Moral no está entrando para ser secretaria de gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Ya si entrara, pues tendríamos que observarla, pero hay que distinguir lo programático, la acción, de lo discursivo, ¿no? De lo político. Y acuerdo entre Alejandra y Claudia creo que se queda solamente en el nivel de lo discursivo. No sabemos todavía que pueda devenir de ahí. Y si deviene algo que nos pueda incomodar, como, pues sí, a mí no me gustó desde el principio la idea de que Bartlett estuviera en la CFE, pero tras 6 años creo que ha hecho un trabajo bastante solvente, ¿no? Porque el reto era muy, muy fuerte en la CFE, sobre todo, porque ya estaba en camino de la desmantelación, ¿no? Del desmantelamiento. Entonces, creo que podríamos considerar tres cosas al pensar estos personajes incómodos, estos personajes que no nos gustan. Eh, Cuando ellos llegan al movimiento, ellos tienen que adoptar los principios del movimiento. No nos está diciendo Claudia Sheinbaum como Claudia X les dijo a un grupo de panistas en Jalisco que se quitaran el asco de trabajar con el PRI, ¿no? Sí es el PRI, pero quítense el asco porque nos conviene trabajar. No nos está diciendo quítense el asco de aceptar a Alejandra del Moral o a alguna otra persona, no. Ella y otras personas que se han unido del PRI y del PAN, ¿no? Javier Corral lo está haciendo muy bien, creo, ¿no? También Javier Corral no era de mi agrado, pero por lo menos discursivamente y en la construcción el, sí, el discurso para la campaña, creo que lo está haciendo muy bien en los medios. Entonces, él está adoptando los principios, no nos están diciendo quítense las quito de Javier Corral, ¿no? Entonces, creo que ahí sí hay una diferencia de notar. Otra diferencia es que la pluralidad es un problema que, como vimos antes, claro que tiene un momento inclusivo muy, muy bonito que podemos disfrutar y que propicia la fiesta, pero también es un problema porque se incluyen los diferentes. La pluralidad es hacer que el otro que se está incluyendo permanezca en su diferencia respecto de mí. Y esa diferencia eventualmente puede generar tensiones, incluso polarización, pero sería una polarización al interior del movimiento, no una polarización con esa oposición que se negó a sesionar en el Congreso, ¿no? No es esa polarización radical de quienes se niegan a la discusión. Una polarización interna es
dirimamos estas diferencias extremas que tenemos, ¿no? Y las hay en temas como el aborto, en temas como las corridas de toros, ¿no? Hay personajes de Morena que están a favor y otros que están en contra de estos temas. Eh, y la otra es observar su acción política, ¿no? Observar las actitudes, observar las disposiciones que tengan para hacer suyos los principios del movimiento, ¿no? Y hacer suyo el proyecto que se está construyendo. Entonces, teniendo esas cosas en mente, yo creo que, y lo digo por mí, no tengo problema en votar por el plan C y los inconvenientes que siempre puede haber, porque al aceptar pluralidad aceptamos que hay consecuencias inesperadas. Entonces, asumiendo que habrá consecuencias inesperadas, me hago cargo de plan C. Dos cositas. Es que me parece que nos estamos desviando, amigos. O sea, primero, eh, comienzo por lo que creo que es más secundario, más de fuera. Cuando yo menciono al 68, no estoy diciendo que la transición a la democracia, lo que se llamó como transición a la democracia, haya tenido eso como único referente. Montalvo señalaba que si tuvo alguna influencia fue en el centro, fue en la Ciudad de México, en el Valle de México, etcétera, ¿no? Posiblemente. De todas maneras, tuvo que ver con ese proceso de democratización hacia una democracia formal, ¿no? No fue el único movimiento, hubo muchísimos otros que también influyeron. Eh, la guerrilla, me parece, parte de los estudiantes del 68 que sobrevivieron, pero que ante la represión del 2 de octubre fue evidente el autoritarismo del gobierno, bueno, pues algunos de ellos se fueron hacia la guerrilla, ¿no? Y finalmente la guerrilla creo que estaba más relacionada, tenía más como objetivo no la democratización del país, sino su transformación en un sentido más radical, ¿no? O sea, creo que después de la Revolución Cubana, los movimientos guerrilleros parecían una alternativa hacia el tránsito a una sociedad socialista, ¿no? Eso por un lado. Por otro, les digo, queridísimos, nos estamos desviando. O sea, no, cuando mencionamos a Alejandra del Moral, quien la mencionó primero fue Gustavo y yo lo retomé después. Y yo lo que quise decir no fue que la presencia de Alejandra del Moral estuviese poniendo en peligro el programa político de Morena o de la 4T, no, no, nada que ver con eso. Lo que dije, y trato de colocarlo en el centro, eh, Gustavo refería cómo los diálogos por la transformación son espacios de una democracia participativa. Y ahí coincido, y me parece que son valiosísimos. No tuvo diálogos, no que yo recuerde, AMLO no tuvo diálogos por la transformación, y Claudia sí, y eso me parece que es muy bueno, que es muy, muy bueno. Lo que dije es la decisión de que Alejandra del Moral se incorporara al proyecto de Claudia. Ahí no hubo ningún diálogo para la incorporación de Alejandra del Moral, ni tampoco de ninguno de los actores políticos que vienen del PAN o del PRI, ¿no? Decía, entonces el punto tiene que ver con eso, ¿no? O sea, no con el programa, sino con esa decisión, ese incorporar o no incorporar, pues bueno, a militantes y simpatizantes no nos gusta, ¿no? No nos gusta y eso no se nos consultó, ¿no? Decía Gustavo respecto a otros personajes, ¿no? Germán Martínez, Lili Telles, ahora Alejandra del Moral y Bartlett. A mí, fíjense, por el contrario, Bartlett me gustó mucho desde un comienzo, o sea, no me gustó en el 88, claro, en el 88 me parece terrible, censurable, vergonzoso, pero desde que Peña era presidente de México, yo pude ver que era un político nacionalista y que en ese sentido embonaba bien
con el proyecto de la 4T y me parece que lo ha hecho muy bien, ¿no? Respecto a Lili Telles, bueno, pues AMLO ya nos lo dijo en más de una ocasión y aplica igual para Germán, ¿no? O sea, mi planteamiento es incorporar a esos personajes, ahí no se nos ha consultado a los simpatizantes. Y es por eso que es molesto, ¿no? ¿El programa está intocado? Sí, parece que sí, ¿no? No tengo noticias, en efecto, yo no tengo noticias que Ale del Moral se vaya a volver secretaria de Gobernación en el gobierno de Claudia Sheinbaum, no tengo ninguna noticia al respecto, pero no cambia las cosas respecto a que su incorporación pues fue algo que no tuvo que ver, que no fue consultado con los simpatizantes, ¿no? Gustavo. Sí, sí, es que son dos temas, ¿no? Un tema es el que no hemos acordado sobre por qué votar o no votar Plan C. eh, y aquí se citó la discusión. Y el otro tema que surgió en la conversación y que tienes razón es incluso más fino, más interesante, sobre los tipos de democracia eh, y cómo están en juego tanto una democracia participativa como una representativa, en donde desde los liderazgos de los partidos, y lo digo así, liderazgos de los partidos, no cúpulas, se toman estas decisiones. Y es que tiene que ver con lo siguiente, creo, ¿no? O sea, ahí vería el matiz. En el PRIAN hay cúpulas, porque siempre sistemáticamente toman esas decisiones ellos, los líderes, ¿no? Los representantes del principal cuadro de los partidos, los que tienen el control económico, político, de las corrientes internas que tienen, etcétera. Eso no hay en Morena, pero eso no significa que no deban incluso tomar decisiones arbitrarias, políticas, de acuerdo al momento y la circunstancia, ¿no? Porque también sería imposible tener que estar cuestionando todo a la militancia todo el tiempo respecto a qué decisión se va a tomar, No ¿no? todo, no todo. Sería suficiente que en algún momento, no ahora, evidentemente no es el caso, pero sería suficiente que en algún momento, no la militancia, también los simpatizantes, pudiéramos decidir qué tanto se pueden incorporar ciertos personajes, ¿no? Eh, respecto al matiz que haces, Gus, queridísimo, yo lo comparto. Lo que diré respecto a ese matiz es, sí, sin duda, si la decisión es cupular, me parece más antidemocrática todavía. En cambio, si la decisión viene de un liderazgo, sin haber consultado a las bases, bueno, me parece que es antidemocrática. No tanto como cuando viene de una cúpula, pero antidemocrática sí. En ese punto es una decisión muy específica y eso no echa por la borda, no tira a la basura la cuestión de un proyecto de nación que sea más incluyente, que se preocupe por el pueblo, etcétera, 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 ¿no? Pero puntualmente, como una decisión de un liderazgo, pues me parece que sí, que puede criticarse. Sí, pero creo que decir que es antidemocrática es una crítica muy fuerte porque deslegitima, ¿no? El liderazgo, No, porque está ahí como líder democrático y decirle eres antidemocrático por no, una yo creo que acción. lo acota, ¿no? O sea, no se vuelve líder antidemocrático por tomar una decisión antidemocrática, ¿no? Pero esa decisión no se vuelve democrática por ser un líder que tiene un proyecto incluyente de justicia social, etcétera. Así de puntual, ¿no? Es una decisión muy específica, muy específica. Sí, sí, sí te comprendo, pero creo que tendríamos que irnos casuísticamente a ver este, en qué casos las decisiones arbitrarias se pueden considerar por simpatizantes y por este, miembros del partido, democráticas o antidemocráticas, ¿no? Es una Bueno, decisión arbitraria y muchas toman así, ¿no?
como parámetro estaría, como parámetro propongo, si nos duele a los simpatizantes y Sí, militantes, es antidemocrático, ¿no? Ahora, insisto, o sea, no es en verdad, y quiero que salgamos de este punto pronto para tratar otras cosas. O sea, no es decir, ahí está el corte autoritario de Claudia, del que nos ha hablado Aguilar Camín y Denise Dresser. Zuckerman y demás. No, por supuesto que no, no tiene nada que ver con eso, no es comparable, ¿no? Quien lo interprete de ese modo lo estaría interpretando mal. No, es un punto muy específico. Me parece que lo conducente es plantearlo a militantes y simpatizantes, ¿no? Es decir, estas personas, quien fuera, quiere incorporarse a nuestro movimiento y estamos de acuerdo bajo tales condiciones, ¿no? O sea, incluso creo que pudiera condicionarse. Entiendo que esta decisión responde a cuestiones tácticas. Tiene que ver con el priismo del Estado de México. Aún así, creo que podría explicarse, fíjense, cuando menos explicarse a simpatizantes y militantes. Pero es un caso muy específico, es una acción, es una decisión. O sea, inferir de ello que Claudia es una autoritaria me parece descabellado, pero me parece que es importante señalar de dónde viene ese malestar, ¿no? Esa inconformidad de los simpatizantes y militantes. De haberse explicado, pues creo que podría ser comprensible, podría contar con el apoyo, ¿no? Sí, nada más último, de eso. Yo creo que ahí tendremos que ser, más, pensarlo de manera más acotada y en el lugar donde está ocurriendo, ¿no? Está muy bien, dices, es en el Estado de México y, por ejemplo, el caso de Romel Pacheco es en Yucatán, no sabemos las condiciones ahí, ¿no? Por lo menos yo no tengo idea. De Alejandra del Moral lo tengo más fresco porque apenas el año pasado fue el proceso y es en el Estado de México, es aquí a un lado de la ciudad. Entonces, algo que nos llega, ¿no? De información. En cuántos estados hay un montón de situaciones semejantes en donde tácticamente conviene y entonces no es factible detener los procesos porque además el tiempo transcurre, ¿no? De los procesos electorales y decir, paren todo, vamos a decidir tomar esta decisión, creo que es poco práctico. ¿Sería deseable? Sí. ¿Tendría que haber un proceso? Sí. ¿Con las herramientas tecnológicas se podría implementar? Tal vez. Sí, estaría de acuerdo, pero ahorita lo veo totalmente inviable hacer este, ese proceso de preguntar. Y además, ahí también habría que discutir la diferencia entre ser simpatizante y ser miembro del partido, ¿no? Porque cualquiera podría decir yo soy simpatizante, ¿no? Entonces ahí abres mucho el espectro para preguntarle a la gente de, tú eres simpatizante, entonces ven y contesta esto. Entonces ahí se pueden infiltrar, ¿no? Y cosas así. Pues que se decida lo que se tenga que decidir. Hay una Sí, última cosa que quiero decir con respecto a esto. No específicamente al caso de Alejandro del Moral, sino desde una perspectiva más general y que me parece que tiene que ver con lo que hemos venido platicando en esta sesión, que supongo que ya casi debe de terminar. Eh, a ver, creo que es muy importante. Yo pienso que el gobierno de el presidente Cárdenas yo creo que fue el mejor presidente en el siglo XX. Y creo que lo fue porque me parece que fue un gobernante preocupado por el pueblo de México, ¿no? O por los pueblos de México, si prefieren la frase así. Yo creo que ese también es el acierto de AMLO, ¿no? Pero obsérvense cómo hay una diferencia a propósito de la democracia participativa y representativa, ¿no? O sea, un buen presidente, hasta ahora, me parece, ha sido aquel que se ha preocupado por sus pueblos o su pueblo, como gusten. Y eso es un acierto, eso está súper bien. Pero ahí no hay democracia participativa, ¿no?
ahí lo que tenemos es un líder sensible, inteligente, bondadoso, etcétera, que hace lo mejor por su gente. Bueno, cuando hablamos de democracia participativa, cuando hablamos de la construcción de un proyecto de nación, entonces ahí no es solo un presidente que tenga esas características, un presidente o una presidenta con esas características, sino que es la gente tomando decisiones, ¿no? Entonces, me parece que eso conecta de manera natural con lo de Alejandra del Moral y con cualquier caso que se le parezca, ¿no? Independientemente de lo fácil, difícil que pueda ser, eh, eso es algo que tiene que atenderse, ¿no? Y otra vez, o sea, insisto, no, es una locura que alguien sacara como conclusión que esa es la prueba del autoritarismo de Claudia Sheinbaum. No, por supuesto que no, ni remotamente. Es más bien, creo que quizá pueda cerrar yo esta idea de esta manera. En la medida en que nos preocupe una democracia participativa, entonces debemos de exigir que este tipo de decisiones pues sean más acotadas, ¿no? En la medida de lo posible, que se tomen con más cuidado, que, que se nos consulte, que haya algo que nos involucre, ¿no? O sea, eventualmente, en un momento que no, yo creo que no es este todavía, pero hacia allá tendría que ir la cosa, en algún momento el líder político tendría que responder a la conciencia y voluntad de su gente, ¿no? Eh, en esa dirección vamos, ¿no? Y me parece que AMLO lo hizo muy bien y creo que Claudia lo hará muy bien también. Bien. Gracias, Jesús. Termi- Pedro, ¿querías agregar algo? Sí, no, no quiero agregar más. Yo creo que las discusiones nunca se terminan, debemos estarlas retomando. Pero como última intervención de mi parte, quiero agradecer a Amanda BG, quien comentó el episodio anterior. Puso dos notas bien interesantes y quiero destacar una frase que escribió Amanda BG. Por cierto, a nuestro auditorio, pues escríbanos aquí en sus comentarios para que los podamos, pues para que extendamos la conversación. Bueno, la frase es AMLO, hombre más universal. Esa frase me gustó muchísimo y la retomo y por supuesto muchas gracias a Amanda BG por comentar el episodio anterior. AMLO, un hombre universal. Sí, primero los pobres. No es una frase original de AMLO, por supuesto, pero él la sobredimensionó, ¿sí? Y lo hizo parte de un proyecto político y ahora es un proyecto de nación. Yo creo que sí, AMLO es universal porque ¿qué más universal que primero los pobres? Y hoy también lo dijo Claudia. Hoy también lo dijo Claudia. Y por todo lo que he estado exponiendo y lo que venimos conversando, lo que hemos tratado en estos, ya son 16 episodios, creo, con 16 episodios. Este, pues, queridos, estamos a unos minutos de que se cierren las campañas y pues ya no deberíamos decir más para que se procese el video, lo podamos subir y se pueda transmitir por YouTube. Pero por mi parte, por todo lo que hemos comentado, yo creo que hay algunas razones que sostienen la idea de que es conveniente irnos por el plan C. Me voy por el plan C. Querido Jesús, ¿por dónde te vas? Uy, también, sin duda. Miren, se hizo una conversación muy interesante y demasiado extensa. Sí, el plan C es fundamental. El plan C es fundamental porque
En este momento, en realidad, eh, lo que, en parte, lo que ha impedido que el sexenio de AMLO tenga más aciertos para el pueblo, para los pueblos de México, es no contar con la mayoría calificada en el Congreso, ¿no? Entonces, eso es clave, eso es importantísimo. Eh, o sea, además, no es solo eso, sino que la Suprema Corte va en contra del gobierno de AMLO, ¿no? Y previsiblemente irá en contra del gobierno de Claudia. Entonces, el plan C es crucial, es fundamental para la reforma al Poder Judicial, para hacer que el Poder Judicial sirva al pueblo de México, ¿no? Y no sea el último bastión de los oligarcas como lo ha sido en estos años. Así es que sí, plan C, sin duda. Gus. Sí, también de acuerdo, ¿no? Como lo comentaba hace rato, y agregando esto del Poder Judicial, justamente el plan con la reforma al Poder Judicial es más democracia participativa para elegir a los jueces, ¿no? Y entonces creo que esto se puede convertir en un círculo virtuoso en donde los ciudadanos se puedan convertir cada vez en personas más responsables y rompamos estas falsas imágenes del mexicano como el ajolote o del mexicano como traumado con su madre, como decía Octavio Paz, o como esta idea del mexicano promedio, ¿no? Creo que tenemos que dejar atrás eso y parte de la construcción de una sociedad distinta es dejarle en las manos responsabilidades políticas, ¿no? Es una muy buena estrategia. Muy Y bien, pues de esta pues, manera entonces terminamos con este episodio que ha sido el más largo de todos. Y pues yo estoy muy feliz, sigo todavía acá con adrenalina. Y bueno, tenemos adrenalina de reserva para el dominguito, que va a estar bueno, ¿verdad? Querido Gus, mil gracias, mil gracias. Querido Jesús, abrazos. mil gracias, querido Jesús. Gracias, Y pues nuestro auditorio, gracias, mil gracias. gracias, mil gracias. Coméntenos, por favor. Nos vemos la siguiente semanita, una vez que Claudia ya sea ungida como presidenta electa, ¿verdad? A votar Bueno, tempranito, a votar tempranito. sí, 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 sí. Yo voto acá temprano donde me toca, luego voy con mis papás, voy a llevar a mi mamá para que pueda votar. Así que pues, salgamos a votar, porque quienes siempre han votado, siempre han sido los conservadores, ¿sí? Ujú. Acuérdense del 21, que por qué ganaron los conservadores tantas alcaldías en la Ciudad de México. Pues porque la mayor parte de la gente no salió a votar, pero sí salieron a votar los que siempre han votado, y los que siempre han votado son los conservadores. Entonces van a salir a votar los conservadores, sí, sí van a salir, pero tenemos que salir a votar los demás. Las demás personas también tenemos que salir a votar. Tenemos que salir, que sea un triunfo contundente, porque es C de comunidad. El plan C, así lo transformo yo, es plan C de comunidad. Queridos, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas Feliz gracias. noche y bueno, ya comentaremos. Gracias. Chao, chao. Adiós.